Mi nombre completo es Rosbelis Mariana Méndez Marcano y me apodan Rose. Rose. Rose, Ok. ¿De dónde es? de Venezuela. De Venezuela. ¿Y qué anda haciendo por acá? En busca de oportunidades realmente. Ok. Platíqueme su historia, cómo es que pues, vino a dar hasta acá, hasta Juárez, que son pues, bastantes kilómetros y bastantes Sí, horas de camino. de camino. Platíqueme cómo le nació la idea, cómo... Pues creo que básicamente la decisión de esta aventura, por decirlo de esa manera, fue básicamente, fue de tantas emociones. Creo que el hecho de estar en un país donde hay demasiadas carencias en cuanto a oportunidades profesionalmente, sí te hace cuestionarte el hecho de querer quedarte allá. Y a raíz de eso la situación con la familia y todo eso. Entonces si tomas la decisión como que quiero algo mejor para mí o merezco tener algo mejor para mí. Y bueno, agarras una mochila, unas mudas de ropa y te vas. Me dijeron el 5 de enero y el 7 ya agarré camino. Sí, no me pude despedir de toda mi familia, incluso nadie sabía. Solo mi mamá y mi papá y mi mejor amiga. Incluso estando en la selva, si te planteas mucho tengo que seguir porque si me quedo aquí, ¿quién me va a salvar de aquí? O sea, y no hay escapatoria, o sea, o sigues o quedaste. Y si ves muchas situaciones, hay mucha gente que muere, que tienen muchos accidentes, incluso en el trayecto hay muchas como lápidas o fotografías de gente que falleció exactamente en ese lugar. ¿Y lo entierra? Sí, a veces los entierran ahí o simplemente por lo menos, ya por lo menos en las colinas, cuando tocaba subir, que uno se agarraba de mecates y cosas así, porque eran demasiado empinadas, había fotografías en los árboles de la gente que quizás cayó y fue ahí como que el impacto o fue ahí donde fallecieron. Las colinas los llaman La Llorona, le dicen La Llorona 1, La Llorona 2, de lo empinadas que son y de todo el esfuerzo físico que conlleva subirlas. Creo que es como que si estuviera subiendo, no sé, al cielo, sí se siente algo parecido. Yo en una de esas colinas sí me dio así como una baja de tensión, quizás por la falta de comida, de hidratación, de muchas cosas así. Y si una persona fue como que me ayudó, y si me dio vitamina C, me dieron comida y eso para que pudiera seguir el viaje. Igual ahí a uno le dan como unos guías por lo que uno paga, porque obviamente para cruzar la selva te cobran una tarifa entre mafias y esas cosas y te asignan un guía y el guía se supone que debe, así como le entregan tanta cantidad de personas, esa misma cantidad de personas debería llegar al siguiente punto de encuentro o lo que sea. Luego de ahí sí llegas al otro campamento de la ONU para seguir pasando a los demás países. Creo que desde Panamá hasta aquí, hasta la frontera de Ciudad de aquí de México, por decirlo de esa manera, todo es puro autobús. Son buses, 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 buses. O sea, que si 2 o 3 buses. No hay tanto que caminar. Sí, ya cuando llegas aquí a Ciudad de México sí es otro totalmente muy diferente. Porque aquí sí no nos podemos montar en los autobuses, en las combis, en taxi, en absolutamente. De la frontera de México Hasta la ciudad. hasta la Ciudad de México sí se van en autobús. No, ¿Cómo se solo van? ahí, por lo menos empezando, que está como por Tapachula, caminamos. Ahí empiezas a caminar. Y una que otra combi te deja subir, pero te cobran una cantidad muy elevada y siempre te dejan antes de punto de migración. Y te dicen, te dejamos a tantos kilómetros y lo que vas a hacer es bordear. Y ese cuento es así, así de pueblito en pueblito. Yo por lo menos la primera parte sí la subí así, hasta llegamos como a Huixla Gutiérrez, creo que se llama. Tuxtla. Ajá, y entonces ahí sí a nosotros nos agarró la migración. A mí me llevaron a un retén, sí, a mí me agarró la migración y sí me llevaron un retén como por horas. Entré a las 10 de la noche y salí a las 10 de la mañana, me dejaron ahí. Me dice, agarre
y de vuelta. Y entonces el otro muchacho que venía con nosotros, le dice, oye, pero es que no tenemos dinero, y el señor le sacó la pistola y le apuntó, si yo te mato aquí, nadie se va a enterar. Y si fue, obviamente uno se impresiona de todo. De esas cosas que se van haciendo como de las mafias para que pueda uno seguir, si nos montaban como en motos, hay unas, no sé cómo se llama, que son así como de dos puesticos y también parece como una moto, que son como de 3 ruedas, pero no recuerdo el nombre. Pues también son motos, como trimotos. Como una trimoto, bueno, también de esas. Y de esas fue que con esa, bueno, obviamente cobraban muy caro. A veces pagábamos hasta 500, 600. A veces hasta por pasar por las fincas de las personas, porque había gente que estaba involucrada. Y, y te cobraban por pasar por detrás de su casa. Y a las personas que no hablaban el español, por decirlo así, que sí, chinos, habían iraníes también. O sea, más allá de personas latinas, pues. Y a ellos sí le cobran mucho más caro que nosotros. O sea, ahí en Huehuetoca hay una parte que le dicen el basurero, que es por donde se para según el tren. Ahí es donde hace su parada. Y entonces llegamos ahí, nos dijeron, no, sigan este camino, y cuando vean el basurero, ahí el tren se para, pero se tienen que esconder porque a veces migración pasa por aquí, como sabe que la gente se monta en el tren. Ya, al muchacho con el que yo venía lo agarró la migración y yo seguí, él me decía, corre, corre, y yo seguí corriendo, no sé de dónde saqué las fuerzas ni nada. Tanto así que yo corrí y a mí me empezó a seguir una mujer de migración y yo decía, me va a agarrar, y seguía corriendo y ya de repente, como ya estaba bajando, ya se estaba poniendo de noche, agarré y vi era como una cuevita en un árbol, algo así, no sé si era que dormía un animal ahí, no sé, y como estaba así tapado con ramitas y eso, y ahí me metí, y ahí me quedé sola. Esa fue creo que fue una de las cosas que me impactó más, porque yo dije, corrí, porque no quería que me agarrara la migración, pero me quedé sola en un lugar que no sé dónde estoy, o sea, a la nada, porque por ahí no se veían casas ni nada. O sea, se veía que nada, porque aparte el muchacho con el que yo venía traía mis cosas. Yo lo único que traía era una bolsa con unas cosas de comida. Y mi celular tenía 5% de batería. Y lo único que pude hacer fue escribirle a mi papá y decirle, me quedé sola, se llevaron a este muchacho a la migración. Yo me quedé sin identificación, no tenía nada que dijera que yo me llamaba ni que yo era nada. Nada, no tenía nada. Lo único que tenía era mi celular. Fue como un choque, no sabía qué hacer. O sea, decía, así me tengo que quedar aquí, pero decía, estoy sola, no, porque yo no veía más nadie, ni sabía dónde se habían agarrado la pareja con la que también venía subiendo. Entonces a las 12 de la noche me decidí salir de ahí y de acercarme un poco más a las vías del tren, porque mi papá me dijo así como que, si el tren se para, te montes, es preferible que te subas al tren a que te quedes ahí. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, vi a la pareja con la que yo venía. Y ahí sentí que había Dios, porque, o sea, ya yo les tenía confianza, venía con ellos desde Guatemala. Y a ellos sí no los agarró la migración. Ellos, como traían un niño también, ellos también corrieron, horribles, me dicen. Y si el niño, como 5 años, creo yo que como 5 o 6, por ahí no pasaba. Pero sí, pero ya el niñito estaba como que ellos ya le habían dicho que a lo que venía, pues estaba preparado. Pero sí, me acuerdo yo que cuando los vi, eso fue, o sea, si uno se siente feliz o siente que está como que vuelves a respirar. Por eso si quieren, se quedan ahí arriba en mi casa, y cuando se para el tren se montan y yo los ayudo, nosotros los ponchamos para que ustedes se monten, porque el señor trabajaba en la cementera, en una cementera que está allá en Apasco, y ellos tenían la costumbre de saber ponchar los trenes. Y nosotros, sí, ellos como que le quitan una manguera, una válvula, algo así, y él como que se frena, señor, durante esos 3 días. Y él mismo nos ponchó el tren para que nos subiéramos. Y corrimos con la suerte que fue un tren de los que, o sea, que podíamos meternos en un contenedor. No íbamos adentro. Íbamos adentro. Y ese tren, según nos iba a llevar hasta el puente de la Coca-Cola. Llegamos ahí y sí,
Había una fundación, nos permitían bañarnos, nos daban ropa, sí, nos daban atención médica, habían baños. Y es una fundación, así se llama Amigos del Tren, pero o sea, dormíamos ahí en la calle, obviamente, pero ellos se encargaban de darnos comida, de darnos cobijas y todo, porque era un puente y en la parte de abajo, ahí era como que el espacio donde la gente tenía sus carpas, todo. Pero de lado y lado pasaban carro, pero ellos tenían un acuerdo con migración de que mientras nosotros nos quedáramos ahí no nos molestaban. Nos montamos en uno de esos que trae como unas gravas, como un plomo, no me acuerdo, que eso te mancha toda la ropa, toda la ropa, o sea, son bolitas como de hierro y vienen full, y ahí uno venía. Y bueno, decían que iba hasta Torreón, y sí, avanzamos un trayecto larguísimo, me acuerdo yo, pero ¿qué pasó? Que en Aguascalientes nos bajaron la migración, porque ese tren venía full de migrantes, demasiada gente. Niños, de todo, o sea, hasta gente con sus mascotas, venía gente con perritos y todo eso. Entonces ahí sí nos tocó subirnos en la parte de arriba del tren. Ahí, fue la primera vez que fue una experiencia aterradora. ¿No llegaban a Torreón? No, de ahí nos faltaba todavía más de 4 o 6 horas por ahí para llegar a Torreón. Pero ese sí fue, ahí no nos bajaron, no tuvimos nada. Pero sí, ya estaba el frío y iba a una velocidad bastante que uno en las curvas, tú sentías como el cuerpo se te movía de que te podías caer. De ese sí llegamos a Torreón, pero de Torreón nos tuvimos que bajar mucho antes, porque en Torreón, en la plena estación de Torreón, estaba migración. Tuvimos con tanta suerte que llegamos a las 2 y el tren llegó como a las 3:30, 4. O sea, no duramos tanto, no esperamos tanto como en otras ocasiones. Y el tren fue el primero que pasó, se paró. O sea, no fueron varios trenes ni nada por el estilo. Ya cuando se detuvo el tren, también era en la parte de arriba. Y, o sea, era cuestión de, bueno, si es lo que hay, toca montarse. Pero sí es... ¿Se amarraba con algo? No, nada. Nosotros nos subíamos y sí traía como unas agarraderas, pero como del mismo metal, de hierro. Y uno se agarraba de ahí. Y aparte de eso, tratabas de colocarte siempre en el centro. O sea, siempre en el centro, siempre en el centro. Ya por lo menos cuando caía la noche, que ya estaba el frío, llegaba a la temperatura -2 en ese entonces. Yo traía las manos hasta quemadas del frío. Entonces, uno se acostaba y si te medio agarrabas así de las barandas. Pero igualito en las curvas, sí sentías como el cuerpo se te iba. Entonces tú lo que hacías, ibas demasiado así rígido. Y aparte de eso, la fricción te daba electricidad, el tren con la cobija, la fricción, todo. Ese tren... Por ejemplo, los niños, ¿cómo les hacían? Los niños sí, los papás, por lo menos con los que yo venía, colocaban el niño en el medio de ellos. Así, en el medio, siempre en el medio, y ahí lo aguantaban, siempre. Y sí se escuchaban muchas historias de que en el tren se caía la gente, de que se le cayó el niño a tal pareja y así. Y a veces la misma gente, a través de que le pasaba eso, también se lanzaban ellos. Porque, o sea, ya que si se les había caído su bebé. Ya de ahí, lo máximo que pudimos llegar fue hasta Chihuahua. En Chihuahua, no, el tren. Ya cuando íbamos llegando a Samalayuca, que venía el punto de migración, se pararon antes y nos metieron a todos en la cabina del chofer, donde duerme el chofer. Y veníamos igual, la pareja, el niño y 2 muchachos más. Y yo. Y ahí nos metieron a todos en la cabina. Y eso es chiquito, o sea, es un espacio muy reducido. Todos veníamos así. Y a mí me dio claustrofobia, porque el hecho de venir ahí con tantas personas que sientes que no puedes respirar, que no cómo sales, todo eso. Nos dejaron exactamente en el terminal de ómnibus. Y ahí nos dijeron, bájense, aquí ya están en Ciudad Juárez.